Hola, bienvenidos a una sesión más de física. Hoy vamos a ver el tema 7, vamos a hablar de la inducción electromagnética. Un recordatorio del aviso legal de que está prohibido hacer fotos y grabar vídeos. Y en este tema vamos a ver los puntos estos que tenemos aquí. Vamos a hablar del flujo magnético, ya vimos el flujo gravitatorio y el flujo eléctrico. Vamos a hablar de las leyes de Faraday-Henry y de la ley de Lenz. Vamos a ver cómo producimos corrientes alternas, su impacto medioambiental. Vamos a ver lo que fue una gran revolución en el mundo de la física, en la historia en general, que es la unificación del electromagnetismo. Y por último, las analogías y diferencias entre los campos conservativos y los no conservativos. Ya vimos que conservativos eran el gravitatorio y el eléctrico y no conservativos el magnético. Bien, vamos a empezar hablando de la inducción electromagnética. Vimos en el tema anterior que los campos eléctricos y magnéticos estaban relacionados entre sí y vimos cómo una carga en movimiento podía crear un campo magnético. Ahora vamos a ver cómo un campo magnético es capaz de hacer que las cargas que están quietas se muevan. Vimos que un campo magnético le afectaba a cargas que ya estaban en movimiento. Pues ahora vamos a ver cómo el campo magnético es capaz de hacer que esas cargas se muevan. Faraday fue el primero que experimentalmente, iba a decir el primero que descubrió esto, fue el primero que experimentalmente pudo verlo, ¿vale? Vamos a empezar definiendo el flujo. ¿Qué es el flujo magnético? Bueno, pues lo mismo que vimos en el campo gravitatorio y en el campo eléctrico, el flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie cerrada. Igual que vimos en los temas anteriores, en el campo eléctrico y el campo magnético, el flujo será igual a la integral a través de una línea cerrada del campo por el diferencial de superficie. Ya vimos que el vector superficie era perpendicular a la superficie. ¿En qué unidad se mide el flujo magnético? Pues lo podemos medir o bien en Weber o bien en Maxwell. El sistema internacional es el Weber, ¿vale? Y la equivalencia es que un Weber equivale a 10 elevado a 8 Maxwell. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos superficies regulares, ¿vale? Si tenemos superficies regulares, una esfera no, estamos hablando de superficies planas, una circunferencia, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, cualquier cosa así, el flujo, esta integral de aquí, la podemos dejar como el producto escalar de B por S. Como esto es una magnitud escalar, es decir, que simplemente es un numerito, no es un vector que tenga dirección y sentido, esto podemos escribir su módulo, B por S por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué pasa si el campo y la superficie son paralelos? El hecho de que sean paralelos significa que, vamos a ver, yo tengo aquí unos, no sé, esquemitas que me he hecho para poder ver esto, ¿vale? Voy a poner la webcam. Vamos a suponer la espira, lo ideal sería que la espira fuera redonda, porque claro, aquí en las esquinas se comporta de forma rara, ¿vale? Porque están muy cerca los dos bordes y se comporta de forma rara. Pero bueno, como yo con palitos no era capaz de hacer una circunferencia, perdón, tampoco encontré una circunferencia que me sirviera, aunque parezca algo muy obvio y muy fácil de encontrar. Bien, pues esta es mi espira. Este
será mi campo magnético. A esto las puntitas se las he puesto azules, por lo tanto el campo magnético apunta hacia allá. El hecho de que tanto B como S sean paralelos, os recuerdo que B es un vector normal a la superficie, es decir, que irá hacia allá. Eso quiere decir que la espira y el campo magnético están así, perpendicular uno a otro. Eso significa que B y S sean paralelos, ¿vale? En este caso, como digo, bueno, pues tanto B como S, el ángulo que forman los dos, recuerdo que S va hacia allá, el ángulo que forman es 0. Si el ángulo que forma es 0, el coseno de ese ángulo es 1. Por lo tanto, el flujo me queda B por S. Y este es el valor más grande que puede tomar. Es el valor máximo. Fijaos que hemos definido el flujo magnético como el número de líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada. Por lo tanto, en este caso, todas las líneas de campo están pasando a través de la superficie. Por eso el valor es máximo. Por el contrario, si B y S son perpendiculares, estamos en el caso de que están así. La S viene hacia acá, la B va hacia allá, ¿vale? Por lo tanto, no hay ninguna línea de campo que atraviese mi superficie. Ninguna pasa por aquí, ¿vale? El vector B y el vector S forman un ángulo. ¿Dónde está? No encuentro yo el puntero aquí. Forman un ángulo de 90 grados. Si el ángulo es 90, el coseno es 0. Si yo aquí pongo un 0, me queda que el flujo es 0. Esto significa que ninguna línea de campo atraviesa mi espira, ¿vale? Lo que hemos visto con el ejemplo este de los palitos. Bien, vamos a ver cuestiones que nos podemos encontrar. Primero, la inducción electromagnética se usa principalmente para fabricar imanes. Bueno, no tiene nada que ver, ¿vale? Ya vimos que para fabricar imanes lo que teníamos que hacer era coger una corriente eléctrica y enrollarla en un metal magnético, ¿vale? El hierro decíamos que era un buen ejemplo para eso. La opción B es la correcta. La opción B me dice que es la producción de corriente eléctrica por la acción de campos magnéticos, ¿vale? Hemos dicho que íbamos a ver cómo los campos magnéticos eran capaces de hacer que las cargas eléctricas se muevan. Cuando tengo muchas cargas eléctricas moviéndose, lo que estoy generando es una corriente eléctrica. Apartado C, se mide en voltios hora. Esto obviamente no es cierto. De hecho, la inducción magnética es un fenómeno por el cual ni se mide en voltios horas ni se mide en julios por segundo. Otra preguntita que nos podemos encontrar es esta. Me dice, ¿cuál es el flujo magnético que atraviesa una espira cuadrada? Esto lo vamos a medir. Lo vamos a poner en sistema internacional, 0,2 metros, situada en el campo magnético de 2 teslas si el eje de la espira es perpendicular al campo. Vuelvo a poneros la webcam y os vuelvo a plantear la misma situación. El eje de la espira es así, ¿no? El eje es este que atraviesa la espira y es perpendicular al campo. ¿Cuál es el flujo de campo magnético? ¿Cuántas líneas de campo atraviesan esta superficie? Ninguna. Ninguna línea de campo. En este caso no necesito ni hacer cuentas. Por el mero hecho de que me digan perpendicular, ya sé que va a ser 0 Weber, ¿vale?
Tened cuidado porque en los problemitas que tenéis en los tests hay una pregunta igual que esta, pero en lugar de perpendicular me dice paralela, ¿vale? En el caso de que sea paralela ya no es 0. Ahora habrá que hacer las cuentas. Venga, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar ahora de la ley de Faraday-Henry y la ley de Lenz. Como decía, son dos leyes distintas. Por un lado, para la ley de Faraday-Henry, Faraday estuvo estudiando, bueno, ya he dicho que él fue el primero en darse cuenta de la existencia de la inducción magnética. Entonces estuvo haciendo sus experimentitos con imanes y demás. Y al principio, bueno, no detectaba gran cosa hasta que se dio cuenta de que tenía que usar imanes potentes y que en lugar de usar una única espira, pues tenía que usar varias espiras colocadas una detrás de otra para que la inducción magnética, digamos, fuera potente y la pudiera medir, ¿vale? A la vez que Faraday y Henry se hacía estos estudios, bueno, cuando terminó los publicó, aunque siguió investigando sobre eso. Henry había empezado a estudiarlo antes que Faraday. El problema, bueno, pues que Henry se lió un poco, no publicó en cuanto obtuvo resultados en sus estudios y Faraday pues se le adelantó. Aún así, Henry también descubrió lo suyo. Faraday descubrió la inducción magnética, descubrió que se crea una corriente eléctrica cuando variamos el campo magnético que atraviesa a un conductor cerrado, y Henry descubrió la autoinducción. Es decir, descubrió que un campo magnético que genera una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica, ya lo vimos en el tema de antes, también me genera a su vez un campo magnético, ¿vale? Es decir, yo voy a tener una espira dentro de un campo magnético, se generará una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica a su vez genera otro campo magnético. Después llegó Lenz, bueno, aunque los tres fueron más o menos simultáneos, y se dio cuenta que esta corriente que se generaba iba en sentido contrario a la variación del flujo. Es decir, yo tengo un campo magnético. Vamos a hacerlo con las espiras estas que tengo yo por aquí, ¿vale? A ver si nos sale algo más o menos entendible. Yo tengo, ya hemos visto, un campo magnético, ¿vale? Aquí, bueno, no tengo muchas puntitas de estas, muchos palitos, son 5 nada más. Este campo magnético lo hago pasar a través de una espira. Si yo varío este campo magnético que atraviesa la espira y lo pongo más intenso, a ver si caben, ahora. En esta espira alrededor, por este cable, se produce una corriente eléctrica, ¿vale? Lenz lo que dijo, de lo que se dio cuenta, es que esta corriente eléctrica que se genera aquí tiene tal sentido que se opone a la variación de campo magnético. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, matemáticamente la expresión es esta. Esto es la fuerza electromotriz, es decir, la tensión. Ya sabemos que si hay una corriente eléctrica, si hay una intensidad, tiene que haber un voltaje, tiene que haber una tensión. Es igual a la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Y este menos de aquí es lo que dijo Lenz, que se opone, ¿vale? Vamos a hacer un esquemita, vamos a ver cómo funciona esto. Yo tengo mi espira, tengo el campo magnético hacia allá. Ese campo magnético lo cambio por uno más intenso. Me aparece una corriente eléctrica en esta espira. ¿Cómo será esa corriente eléctrica? Bueno, pues como el campo magnético es más intenso hacia allá, me tiene que aparecer un campo magnético que se opone a esta variación.
Es decir, me tiene que parecer un campo magnético hacia allá. ¿En qué sentido va la corriente eléctrica? Regla de la mano derecha. Si el campo magnético tiene que ir hacia allá, la corriente eléctrica tendrá que venir así, ¿vale? En este sentido de aquí. Esa es la aplicación de las dos leyes, la de Faraday-Henry y la ley de Lenz. Esto lo hemos visto, esta formulita, en el caso de que tengamos una única espira. Si tenemos un solenoide, ya vimos que un solenoide en el tema anterior no es más que una espira detrás de otra, como un muelle pero muy juntos. La fuerza electromotriz que se crea es el número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. En la práctica tenemos un problema. Ese problema es que no somos capaces de medir flujos magnéticos, ¿vale? No tenemos un aparato que nos mida los flujos magnéticos, pero en cambio sí somos capaces de medir intensidades. Si yo soy capaz de medir la intensidad que se genera en esa espira, puedo calcular la fuerza electromotriz que se ha inducido. Esa formulita o ese parámetro que nos permite pasar de una cosa a otra es la que llamamos autoinducción o inductancia, ¿vale? En este caso, si lo que hacemos es medir la intensidad, la fuerza electromotriz inducida será menos L, la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Esta L de aquí es la autoinducción o inductancia y depende del tipo de conductor que tengamos y del área de ese conductor. Es decir, no es lo mismo la fuerza electromotriz si yo tengo un cable muy grueso o tengo un cable finito. No es lo mismo tampoco la fuerza electromotriz que se crea si yo tengo un cable de hierro o tengo un cable de cobre, ¿vale? Depende de todo eso. Bueno, si tenemos un solenoide, en ese caso la fuerza electromotriz ya sabemos que tenemos que multiplicar por el número de espiras. Vamos a ver qué nos pueden preguntar sobre esto. Vamos a ver una cuestión teórica. Nos dice, la ley de Lenz establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es la variación del reflujo magnético por unidad de tiempo. Bueno, el reflujo no sé qué es, pero una magnitud física estoy segura de que no. El apartado B dice que el sentido e intensidad de una corriente inducida es independiente de la variación del flujo que la produce. Esto es mentira, no es independiente, depende del flujo, depende del sentido y la intensidad, ¿vale? Va a depender de si el flujo aumenta o el flujo disminuye. C. El sentido de una corriente inducida es siempre contrario a la variación del flujo que la produce. Esto es cierto, ¿vale? Vuelvo a poner mis espiras, mis palitos y mis cacharritos. Hemos dicho, yo tengo un campo magnético débil, ¿no? Son 5 palitos. Si lo pongo así, atraviesan la espira. Si hago que ese campo magnético sea más intenso, será así. Al hacer que esto sea más intenso, la variación de flujo se produce, la variación de campo magnético es hacia allá, ¿vale? Ya tengo muchas cositas en las manos. La variación del campo magnético es hacia allá, el campo magnético aumenta. Por lo tanto, se tiene que crear un campo magnético que se oponga a esa variación. Lo voy a poner aquí. Será... Nunca fui hábil con las manualidades, ahora tampoco. La variación de campo magnético tendrá que ir hacia allá, ¿no? Si hacia aquí aumenta, para que disminuya, para que se oponga a ese aumento, tiene que aparecer un campo magnético hacia acá. Si el campo magnético va hacia acá, regla de la mano derecha, esto vendrá así. Se creará una corriente eléctrica así. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si el campo magnético al principio es muy intenso y yo hago que sea más pequeño?
Si el campo magnético es muy intenso y lo cambio y le pongo un campo magnético más pequeño, el campo magnético que se opone a este cambio tendrá que ir, bueno, se me cae, a ver si soy capaz, ahora, no se cae, tendrá que ir hacia allá, ¿no? Era muy intenso y ahora es más pequeño, luego se tiene que crear un campo magnético que intente hacer que siga siendo intenso. Si va hacia allá, regla de la mano derecha, esto viene así, el dedo gordo tiene que apuntar en este sentido. Luego esto viene así, ahora el campo magnético será así, o bueno, dicho de otra manera, así. ¿Vale? La corriente inducida se opone a la variación del flujo que la produce. Eso es lo que quiere decir esto que acabamos de explicar. Bueno, la D, como siempre, por descarte es mentira, vamos a comprobarlo. Dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es la variación del flujo magnético por unidad de superficie. Falso, por unidad de tiempo. ¿Vale? Bien, vamos a ver otra cuestión teórica, esta vez un problemita. Tenemos ahí las 4 opciones, las voy a quitar. Dice, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en una espira si el flujo que la atraviesa disminuye 0,5 Weber cada segundo? Bien, vamos a poner la formulita. Perdón, me dice que calcule la fuerza electromotriz inducida. Hemos dicho que la ley de Faraday-Henry y de Lenz me dice esto, que la fuerza electromotriz es menos la variación de flujo con respecto al tiempo. Pero las matemáticas me permiten hacer esto y me permiten aproximarlo a incrementos o variaciones. Vaya por Dios, esto es una T. ¿Vale? Voy a darle aquí al borrador. Bien. Funciona. Hoy he descubierto que funciona. Esto es una T. ¿Vale? Las matemáticas, como digo, me permiten pasar de derivadas a variaciones, a incrementos. El enunciado me dice que disminuye en 0,05 Weber. Es decir, que el flujo, la variación del flujo será menos 0,05 Weber. El menos me sale de que disminuye, ¿vale? Os recuerdo que este incremento de aquí siempre lo leemos como final menos inicial. Por lo tanto, si es una disminución, el final es más pequeño que el inicial y nos aparece este menos de aquí. ¿Vale? La variación del tiempo, pues me dice que esto es cada segundo. La variación del tiempo es un segundo. Sustituyendo aquí arriba, nos queda que la fuerza electromotriz es menos 0,05 partido por 1. Por lo tanto, 0,05 voltios. La fuerza electromotriz se mide en voltios. Es una tensión, un voltaje. Respuesta correcta, la opción A. Vamos a ver otro problemita. En este caso me dice que tengo una espira rectangular que está situada en un campo magnético uniforme representado por las flechas de la figura. Es decir, aquí vemos que el campo magnético va aquí en este sentido hacia arriba. ¿Cuándo indicará el amperímetro el paso de corriente eléctrica? Es decir, me está preguntando que cuándo habrá una corriente eléctrica inducida. Habrá una corriente eléctrica inducida cuando cambie el flujo. Cuando cambie el flujo con respecto al tiempo. O si lo ponemos en derivada, habrá una fuerza electromotriz inducida, una tensión eléctrica
cuando varíe el flujo con respecto al tiempo. ¿En cuál de estas 4 opciones va a variar el flujo? Va a variar el número de líneas que atraviesan esta espira. Dice, cuando la espira gire alrededor del eje Y. Vamos a ver el esquemita con los palitos estos que yo traigo. Fijaos, yo tengo la espira, la pongo así de frente, bueno, me dice que gira respecto a Y, luego la voy a poner así, ¿vale? Y el campo magnético que vendrá así hacia arriba. Me dice que cuando gira alrededor del eje Y, si gira alrededor del eje Y, ¿cuántas líneas de campo magnético atraviesan esta espira? Ninguna, ¿vale? En cualquiera de estas posiciones no hay ninguna línea de campo magnético que pase a través de la espira. Por lo tanto, la opción A es mentira. Vamos a ver la opción E. Me dice que gire alrededor del eje X, ¿vale? En este caso, si yo le doy vueltas así, ya sí pasan las líneas de campo magnético a través de la espira, ¿verdad? Luego, esta es la respuesta correcta. En este caso es cuando estoy haciendo que esas líneas de campo magnético, así no pasa ninguna, así ya empiezan a pasar, así pasan todas, así pasan cada vez menos y así dejan de pasar otra vez. Es decir, estoy variando el número de líneas que atraviesan mi espira. Bueno, por eliminación ni la C ni la D son ciertas. Si yo tengo esto así, el que yo lo suba o lo baje no hace que pasen líneas de campo magnético a través, y si hago así, pues tampoco, no pasan líneas de campo magnético. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Es un tema quizás un poco complicado conceptualmente. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún problema, por favor poneos en contacto conmigo y lo resolvemos, ¿vale? Venga, nos vemos en la siguiente sesión.